Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Iván Vargas González, soy psicólogo especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo y soy maestrante en educación. Actualmente también me desempeño como consultor independiente para diferentes organizaciones, trabajando todo el tema que tiene que ver con la identificación y el análisis del riesgo psicosocial. El día de hoy, pues vamos a estar hablando un poco sobre la importancia que tiene la medición y la identificación del riesgo psicosocial al interior de las organizaciones y cómo a partir de esta misma identificación podemos crear planes de acciones que se ajusten a estas necesidades al interior de cada una de ellas y pues obviamente la importancia de que las entendamos y que podamos abordarla de una manera adecuada. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Los riesgos psicosociales son aquellos factores que se encuentran en nuestro entorno que pueden afectar la salud de las personas, tanto física como mentalmente. Hay unos factores que se identifican en este sentido, que son tres específicamente. Uno tiene que ver con el riesgo intralaboral, que ya más adelante hablaremos un poco más a fondo de este tema, que tiene que ver con todo lo relacionado a lo que las personas hacen en su trabajo. El segundo tiene que ver con el factor de riesgo extralaboral, que es lo que pasa por fuera del trabajo, pero que también puede afectarnos a cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad. Y el tercer componente tiene que ver con los factores o las condiciones individuales del trabajador, las cuales se relacionan con los aspectos demográficos y con los aspectos ocupacionales del individuo. Hay otro factor fundamental que básicamente tiene que ver con todo esto y es precisamente la identificación del nivel de estrés o de los síntomas de estrés que las personas pueden generar de acuerdo a cada una de estas situaciones. Y a partir de aquí, pues obviamente es donde se identifican qué factores podrían llegar a generar mayor probabilidad de estrés y poder generar mecanismos o planes de acción que puedan prevenir o que puedan minimizar estas condiciones para que la persona no genere niveles altos de estrés y pues obviamente termine enfermándose o termine accidentándose en algún momento, ¿no? En el peor de los casos. Vamos a hablar de un contexto normativo que es importante que lo tengamos presente. Se supone o se sabe que existe un marco legal que tanto los empleados como los empleadores deben cumplir en toda esta temática. Y nos vamos a la resolución 1016 del 89, donde su artículo 10 nos habla precisamente de las actividades o sus programas de medicina preventiva y del trabajo. En su numeral 12 se dice que se deben diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no es un tema nuevo, es un tema que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en el ámbito organizacional. Sin embargo, hoy día está tomando mucho más auge debido a las diferentes enfermedades que se pueden estar presentando derivadas del estrés en cada una de las empresas, sean públicas o sean privadas. El decreto 1477 de 2014 pues, nos habla de la tabla de enfermedades y contempla agentes etiológicos psicosociales e incluye más de 20 patologías que pueden ser generadas por este factor de riesgo. Esto pues obviamente le da mucha más relevancia a lo que debe tener o a lo que debemos tener presente al momento de trabajar todo el tema de riesgo psicosocial. No solamente el conocimiento que deben tener los psicólogos, sino que también considero que es importante que todas las ramas, recuerden que este es un trabajo interdisciplinar, deben tener un conocimiento amplio de lo que es el riesgo psicosocial al interior de las organizaciones. De hecho, este es el único factor de riesgo que se encuentra inmerso en los demás, ya que este afecta directamente al individuo que se encuentra afectado por cada una de estas condiciones que se le pueden presentar al trabajador en un momento dado. Otra de las resoluciones tiene que ver con la 2646 del 2008, que esta sí nos habla expresamente de lo que es el riesgo psicosocial y establece disposiciones y define responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención e intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Sin embargo, pues en esta misma resolución se nos dice que todas las empresas, sean
públicas o privadas deben identificar y monitorear el riesgo psicosocial con pruebas que estén validadas dentro del país. Perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante y de hecho ya es un componente normativo o es un obligatorio cumplimiento de que todas las empresas deben identificar estos riesgos psicosociales. Sin embargo, a pesar de que en el 2010 el Ministerio de Protección Social junto con la Universidad Javeriana crearon un instrumento para la medición del riesgo psicosocial, este no era el único que podría usarse. Con el hecho de que hubiesen instrumentos validados en el país, ya se podía identificar este factor de riesgo. Sin embargo, en el 2019, hace poco tiempo, salió la resolución 2404 del 2019, la cual precisamente nos habla como requerimiento mínimo normativo u obligatorio el uso del instrumento creado por la Universidad Javeriana y pues avalado por el Ministerio de Protección Social. Esta pues nos dice que se adopta la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la guía técnica general para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus protocolos específicos, y se dictan otras disposiciones. Además de que nos dice que es un requerimiento obligatorio el uso del instrumento de la batería de riesgo psicosocial, pues también nos muestra la relevancia y la importancia del uso de los protocolos de intervención que el mismo ministerio también creó para cada uno de estos factores psicosociales, ¿no? En diferentes sectores económicos, lo cual es algo muy positivo porque muestra que hay un trabajo arduo y amplio en, en el desarrollo y en la identificación del riesgo psicosocial. De ahí por eso pues la necesidad de que todos empecemos a ajustarnos a estos componentes normativos, ya que son la obligatoriedad que debemos tener presente en nuestro país. Ahora, ¿cómo se evalúan estos factores de riesgo psicosocial? Pues anteriormente yo les había comentado que existe pues la batería de instrumentos de riesgo psicosocial. Dichos instrumentos son los que actualmente están validados para la población trabajadora colombiana y en esta oportunidad pues se van a acceder a 4 instrumentos específicos que son la ficha de datos generales, el cuestionario de riesgo intralaboral, el cuestionario de riesgo extralaboral y tenemos el cuestionario para la evaluación del estrés. Ahora, es importante tener presente que estos no son los únicos instrumentos. También tenemos el protocolo de análisis de puesto de trabajo psicológico que también se encuentra dentro de esta misma batería de instrumentos y los grupos focales y entrevistas semiestructuradas que sirven como instrumentos de profundización para poder tener mayor conocimiento sobre el por qué se presentan estos riesgos psicosociales al interior de la organización. Es importante que se tenga en cuenta algo, y es que la batería de riesgo psicosocial mide la percepción del trabajador, es decir, cómo esta persona considera o siente que estas condiciones o estos factores pueden estar afectándolo en un momento determinado. Entonces pueden surgir varias situaciones, ¿no? Dependiendo del año en el que se aplique, dependiendo del mes en el que se aplique, dependiendo de la cantidad de trabajo que exista en ese momento, dependiendo también de las condiciones que esté viviendo la persona en ese momento. Entonces todos estos factores pueden de cierto modo crear cierta expectativa o cierta percepción, sea favorable o desfavorable en un momento dado. Y de ahí por eso que estos instrumentos adicionales como el grupo focal, como la entrevista semiestructurada o como el análisis de puesto de trabajo psicológico, que es distinto al protocolo para calificación de origen de enfermedades derivadas del estrés, que esa es otra herramienta que también se utiliza, pero ya cuando hay una enfermedad de por medio, y pues obviamente se necesita profundizar para poder revisar si realmente este puede ser un factor que pueda afectar a la persona. Entonces, estos otros instrumentos pueden complementar este análisis psicosocial que se debe realizar al interior de toda organización o entidad. La ficha de datos generales, ¿en qué consiste? Consiste básicamente en todos los datos que la persona tiene. Se divide en dos aspectos
Principalmente, uno tiene que ver con los datos demográficos, que son variables como el sexo, la edad, el estado civil, el grado de escolaridad, la ocupación o profesión de la persona, el lugar de residencia actual, el estrato socioeconómico de la vivienda, el tipo de vivienda en el que se encuentra la persona y el número de personas que tiene a cargo. Si bien es cierto, pues todo esto también nos dice o nos puede mostrar cómo la persona puede estar afectada, ¿no?, a nivel extralaboral, que ya más adelante les mostraré cuáles son estos componentes. Y la otra parte que nos muestra esta ficha de datos generales tiene que ver con la información ocupacional, como cuáles: el lugar actual de trabajo, la antigüedad que tiene en la empresa, el nombre del cargo que está ocupando en el momento, el tipo de cargo que tiene la persona, sea de jefatura, si es profesional, auxiliar u operativo, la antigüedad que tiene en el cargo que está desempeñando, el departamento o área o sección de la empresa donde trabaja, el tipo de contrato que maneja, las horas de trabajo diarias contractualmente establecidas y la modalidad de pago que recibe la persona en un momento determinado. Entonces, todos estos factores son los que tienen que ver con los datos generales. Por otra parte, el cuestionario de riesgo intralaboral, que tiene que ver con los factores asociados al trabajo, pues mide unos componentes principales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Entonces hay cuatro dimensiones, cuatro dominios, perdón, que se evalúan en este momento. Estos son las demandas del trabajo, el control sobre el trabajo, el liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo, y finalmente las recompensas que se manejan al interior de la organización. Como dimensiones de cada una de ellas, pues tenemos algunas que se encuentran presentes. Dentro de las demandas del trabajo se habla de las demandas cuantitativas, de la carga mental que tiene la persona, de las demandas emocionales, de las exigencias de responsabilidad del cargo, de las demandas ambientales y de esfuerzo físico, de las demandas de la jornada de trabajo, la consistencia del rol y la influencia del ambiente laboral sobre el extralaboral, ¿verdad? Cómo nuestro trabajo puede afectarnos en nuestra vida cotidiana por fuera del mismo. Dentro de estas demandas del trabajo, pues podemos observar que estamos evaluando o estamos analizando cuál es el tiempo que tenemos para poder desarrollar las funciones que se nos otorgan de acuerdo al rol que desempeñamos al interior de la organización, el grado de concentración que requiere la tarea que estamos desarrollando al interior de, del trabajo. Habrán tareas que requieran mayor concentración que otras. No es lo mismo realizar un informe de todo un semestre haciendo un balance o un análisis de todo lo que se ha desarrollado, que de pronto solicitar una información X a un correo electrónico. Entonces esto nos muestra que evidentemente se está haciendo un análisis de cada uno de estos detalles. Por otra parte, también las personas que de pronto manejen servicio al cliente o usuarios, pues también tenemos esta demanda emocional que de cierto modo nos muestra la forma en cómo la persona puede estar asimilando o cómo puede estar manejando este tema del manejo de personas o de usuarios o clientes en un momento determinado. El esfuerzo que requiere la tarea que desarrolla la persona, tanto físico como mental, y la jornada de trabajo que tiene la persona, ¿verdad? Recuerden que pues, hay unas connotaciones normativas que nos hablan del cumplimiento de la norma, del cumplimiento de los horarios de trabajo en un momento dado. El control sobre el trabajo, que es el otro dominio, tiene como dimensiones control y autonomía sobre el trabajo, lo que cada uno de nosotros puede llegar a realizar frente a la toma de decisiones en el cargo que está desempeñando, las oportunidades de desarrollo y el uso de habilidades y destrezas, si realmente la persona está en el cargo que es por las capacidades técnicas o el conocimiento profesional que tiene para poder desarrollar ese trabajo, la participación y manejo del cambio, si la persona considera o siente que está participando de estos procesos para la toma de decisiones a nivel organizacional, la claridad del rol, qué tan clara tiene la persona el rol que desempeña al interior de la empresa y pues obviamente cómo lo está ejecutando, todo lo que tiene que ver con manual de funciones, con el tema de la inducción, la reinducción, entre otros aspectos.
Y la capacitación, que también se revisa, ¿verdad? Si realmente los programas de capacitación son acordes a la formación de cada una de las personas y si estos programas de capacitación pueden llegar a favorecer el desarrollo de las actividades laborales que desarrollan cada una de las personas. Otro de los dominios es el liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, que tiene como dimensiones las características del liderazgo, ¿verdad? ¿Qué características tienen las personas que ejercen un rol de líder al interior de una empresa? Las relaciones sociales en el trabajo, cómo nos estamos relacionando al interior del mismo, la retroalimentación del desempeño, que en muchas ocasiones las retroalimentaciones se centran más desde lo negativo que desde lo positivo, ¿no? Tiene que ser un contexto general. Si yo retroalimento desde los aspectos que se deben mejorar, también es importante resaltar aquellos factores que podrían considerarse una fortaleza para la persona que desempeña una función dentro de una organización. Y tenemos la relación con colaboradores, que en este caso pues tiene que ver más que todo con los líderes, perdón, que tienen personal a cargo y cómo ellos perciben esa relación de esos colaboradores hacia ellos. Y finalmente tenemos las recompensas, que dentro de sus dimensiones están el reconocimiento y la compensación. Si las personas sienten que realmente valoran el trabajo que realizan y las compensaciones que se relacionan con los incentivos y con lo que al interior de la empresa se hace para motivar o incentivar el trabajo de las personas. Y las recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que se realiza al interior del mismo, ¿verdad? Cómo nosotros como organización fortalecemos el sentido de pertenencia de las personas que hacen parte de la misma. Y pues obviamente todo esto tiene que ver con lo que la organización hace en pro de la motivación de las personas. Hay dos tipos de motivación, una interna y una externa. Digamos que la motivación externa es la que trabajaría las organizaciones o entidades para mantener a los colaboradores con un grado de motivación aceptable y pues obviamente entre mayor grado de motivación haya, pues menor percepción del riesgo se va a percibir al interior de la misma. Y obviamente los trabajadores van a tener mayor nivel de productividad al interior de la misma también. Dentro de las condiciones externas del trabajo o el riesgo extralaboral como tal, pues tenemos una serie de condiciones o dimensiones que también son muy importantes, ¿no? Dentro de ellas tenemos el tiempo fuera del trabajo, que tanto tiempo la persona tiene por fuera del trabajo que desarrolla, las relaciones familiares, cómo las está desarrollando o cómo las está manejando, la comunicación y las relaciones interpersonales de la persona para poder trabajar en cuanto a su vida cotidiana, la situación económica del grupo familiar, cómo se encuentran estas personas económicamente hablando, las características de la vivienda y de su entorno, cómo está el entorno de la persona frente al lugar donde vive, si de pronto hay mucha delincuencia, si de pronto hay mucha inseguridad, entre otros aspectos. La influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo, pues para nadie es un secreto que como seres integrales que somos, si hay aspectos por fuera del trabajo que nos pueden estar afectando, sea de pronto un problema económico, sea de pronto un problema de relación de pareja, o sea de pronto un problema con deudas, pues pueden afectarnos también en la concentración de lo que hacemos día a día en nuestro trabajo. Y el desplazamiento de la vivienda, trabajo-vivienda, es decir, cuánto tiempo puede durar la persona desde su casa al lugar de trabajo y viceversa. Ahí hay una percepción muy interesante y es que las personas cuando trabajan, pues no es solamente el horario que cumplen dentro de su oficina, ¿no? Cuando la persona dice voy a trabajar, se evidencia precisamente que el voy a trabajar va desde la hora que se levanta, desde la hora que coge el transporte, desde que llega al trabajo, desde que sale del trabajo y llega a su casa. O sea, cuando ya llega a su casa, la persona ya dice, pues ya estoy descansando, ya. Entonces, digamos que estos tiempos de desplazamiento también se analizan muy a fondo. Ciudades como Bogotá, por ejemplo, son ciudades en las que las distancias muchas veces pueden generar esta percepción de un riesgo alto en el tema del desplazamiento. Por eso se están mirando muchos medios de transportes para poder agilizar y poder reducir estas cantidades de tiempo que pueden durar las personas para poder llegar a su lugar de trabajo.
Y otro aspecto que también se revisa son los síntomas asociados al estrés que tienen que ver con factores fisiológicos en primera instancia, con factores del comportamiento social, factores del rendimiento laboral y los factores psicoemocionales, entre otros aspectos que también se analizan desde las condiciones o los síntomas asociados al estrés. Recuerden que este último cuestionario de estrés mide son los síntomas que pueden estar teniendo las personas de acuerdo a los factores anteriormente mencionados. Entonces ya a partir de ahí pues se empieza a analizar y se empiezan a establecer estos planes o mecanismos que no solamente van desde un plan de acción y ya, sino que también entran a un sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial, pues ya este será otro tema de profundización más adelante, donde las personas obviamente tienen que empezar a revisar cómo están estas condiciones de los trabajadores. Hay unas connotaciones también dentro de la resolución 2404 que nos hablan de que si el resultado de la medición del riesgo psicosocial nos muestra niveles altos o muy altos de estrés, esta medición debe desarrollarse de forma anual. Pero si la medición está en un riesgo medio o un riesgo bajo, nos indica que entonces debe hacerse cada 2 años. Esto teniendo en cuenta algo, ¿no? Que es el resultado general que se hace del resultado del riesgo intralaboral más el riesgo extralaboral. Ese total es el que nos indica si debe hacerse anual o debe hacerse cada 2 años. Entonces, estos componentes son importantes tenerlos presentes, ya que al momento de poder dirigir o el poder gestionar o el poder estar dirigiendo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues son detalles que debemos tener presentes, ¿no? No solamente desde los otros riesgos que también se tienen que trabajar, como el osteomuscular, el riesgo químico, dependiendo de la organización en la que se encuentren, también son importantes poderlos desarrollar o poderlos trabajar de una forma adecuada. Entonces la idea es precisamente poder saber en qué momentos o cómo deben desarrollarse estos trabajos para que podamos tener un sistema de gestión óptimo donde podamos estar actuando o podamos estar revisando todos los factores pertinentes para mantener a los trabajadores lo más saludables posible en un momento dado. Como conclusiones generales, ¿qué podemos determinar o qué podemos tener presentes? Pues obviamente se puede ver que dentro de las condiciones de trabajo es importante el poder identificar estos factores y poder establecer un plan no solamente desde los resultados que nos puedan arrojar estas pruebas para poder generar cambios positivos al interior de la organización. No solamente se debe hacer una intervención hacia el individuo, sino también cómo la organización puede generar cambios para que los trabajadores puedan mejorar esas condiciones que tienen. Entre mayores mejoras hayan en las condiciones actuales de trabajo, pues pueden haber unas disminuciones importantes en los niveles de riesgo que se puedan presentar. ¿Eso qué quiere decir? Que la intervención del riesgo psicosocial es integral. Tanto la organización como al individuo hay que desarrollarle una serie de planes o de trabajos que puedan mostrar resultados positivos. Si trabajamos únicamente desde el individuo sin mejorar condiciones que desde la percepción del trabajador son desfavorables por lo que nos muestra la empresa o las condiciones contractuales que la empresa está manejando con el trabajador, es poco probable que estos riesgos puedan cambiar. Básicamente lo que se trabaja con el individuo es el tema de la adaptación, qué tan adaptativos podemos llegar a ser frente a los cambios o a las situaciones que vivimos a diario al interior de la organización y de nuestra vida cotidiana. Pero si nosotros también, además de trabajar con el individuo, comenzamos a trabajar desde la organización, desde el área de recursos humanos, desde el área de seguridad y salud en el trabajo, en factores o en condiciones que puedan mejorar estos aspectos, pues probablemente vamos a ver una mejoría muy notable. Aspectos como cuáles, los programas de capacitación, en los planes de inducción, en los planes de reinducción, en las condiciones laborales que se le presentan al trabajador desde sus contratos de trabajo, desde el tema de la jornada laboral, desde el tema de las funciones que desempeñan las personas al interior de la organización, podemos empezar a ver una gran mejoría al interior de la empresa. Desde las condiciones externas al trabajo, pues si bien es cierto, no es una responsabilidad directa de la compañía
el velar por esa parte del trabajador. Sí es bueno que las organizaciones puedan de cierto modo generar mecanismos o acciones que les favorezcan a esas condiciones extralaborales, a, a favorecer al trabajador. Unos ejemplos muy puntuales, el poder trabajar en el tema de facilitar opciones de compra de vivienda, el tema de facilitar medios de transportes para el trabajador para poder llegar a la empresa, el tema de generar beneficios, no solamente para el trabajador, sino también para su familia. Hay empresas que, por ejemplo, dan subsidios educativos para los hijos. Este tipo de detalles, que digamos de cierto modo no es una responsabilidad directa de la empresa, ayuda mucho a que el trabajador, uno, se sienta motivado y dos, pues también sienta que la empresa lo está apoyando en ese sentido y pues obviamente hace que haya una percepción favorable frente al tema del riesgo extralaboral, porque es algo que se está abordando desde la compañía también. Entonces, eso nos da a entender de que la responsabilidad de una organización no es solamente desde las condiciones que pueda ofrecer al interior de el trabajo o el lugar donde se encuentra, sino también las condiciones que le puedan permitir una mayor estabilidad a las personas al interior de la misma, lo cual nos muestra que es un objetivo mmm, integral para poder trabajar con las personas. Desde las condiciones de las personas o desde la parte sociodemográfica y demás, pues digamos que tiene una relación directa con las condiciones externas del trabajo. Entonces, ¿cómo podemos favorecer esos mecanismos? Y obviamente el mejoramiento de todas estas condiciones, el poder intervenir adecuadamente estos riesgos psicosociales nos va a permitir reducir las posibilidades de que las personas puedan crear síntomas que se asocien o se deriven al estrés, lo cual hace que obviamente tengamos trabajadores más saludables y que puedan rendir óptimamente al interior de las organizaciones. Esto es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Espero que haya sido de su total agrado. Más adelante, pues espero tener la oportunidad de poderlos acompañar en cada una de estos conocimientos generales, no solamente desde el riesgo psicosocial. En este caso o en este día, pues decidí trabajar el riesgo psicosocial, sino también desde otro tipo de connotaciones, como son los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, que hoy día también están teniendo muchos cambios. Hay muchos aspectos que debemos tener presentes, sobre todo por los cambios frecuentes que se manejan a nivel normativo. Entonces hay que estar muy a la expectativa y muy al pendiente de cada uno de estos detalles. Entonces, por el día de hoy no es más. Espero que sea de su agrado esta pequeña presentación. Un gran abrazo y pues un gran saludo para todos. Que tengan un grandioso día. Hasta la próxima.